Hoy estamos terminando la serie que comenzamos en este mes de noviembre, la serie que se titula Personas Difíciles. Y la pregunta que estamos tratando de contestar con esta serie es: ¿cómo amamos a las personas que son difíciles de amar? Porque yo sé que todos ustedes conocen a alguien que es un poquito difícil, ¿verdad? En su vida o en su familia, tal vez algún ser querido, algún conocido por ahí que conocen. Y hoy en particular, hoy es el último, estuvimos hablando de personas manipuladoras, controladores, hablamos de personas criticonas, personas que son codependientes, que esas personas que siempre necesitan y necesitan más y más de ti, que no pueden pues estar tranquilos solos, o sea, necesitan de la gente. Hablamos de las personas, quiero terminar hablando de las personas que son un poco más difíciles, yo creo, porque es difícil amar a las personas que son hipócritas, ¿no? Las personas de aquellos de nosotros que conocemos, que dicen una cosa, que viven o dicen realmente que son una cosa, pero que realmente viven como que fueran otra. Dicen que son seguidores de Jesús, que son cristianos, pero en su vida práctica, en su vida diaria, no parece que sean realmente seguidores de Jesús. Y para nosotros como queremos ser verdaderos seguidores de Jesús, a veces hasta es un poco más difícil hacerlo. Y hoy, pues como le digo, quiero hablar de cómo amamos y cómo tratamos a las personas que son hipócritas. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona hipócrita? No levanten la mano. Y tampoco levanten la mano cuando les pregunte cuántos de ustedes están sentados junto a un hipócrita. No levanten la mano, nomás hagan de cuenta que estamos hablando de otra cosa. Pero déjenme preguntarles, ¿ustedes saben cuál es la queja número 1 de los que no son cristianos sobre los que son cristianos o de las personas que son cristianas? La queja número 1 es que son un montón de hipócritas. No, ¿para qué voy a ir con ustedes si solo son un montón de hipócritas? Yo siempre digo, bueno, siempre hay espacio para uno más, ¿verdad? Aquí entre nosotros todos somos iguales y todos no somos, nadie es perfecto, pero esa es una de las quejas más comunes, o la más común de los que no son cristianos, acerca de los cristianos. Y de hecho, este tema, les voy a decir algo, no sé si ustedes se acuerdan, pero lo hablamos exactamente hace un año, en noviembre del 2018, hablamos de la serie, se titula Viviendo junto a Jesús, y el tema que hablamos ese día, fue el primer domingo de noviembre del 2018, fue ¿qué haría Jesús? Y lo que hablamos es que Jesús quitaría la hipocresía de la iglesia. Eso es algo que haría, pero no voy a repetir lo que hablamos en ese entonces, solamente quiero poner una base y luego quiero que lo veamos desde otro ángulo, que lo veamos de otra perspectiva. La pregunta es esta: ¿de dónde viene la palabra hipócrita? ¿Ustedes saben? La palabra hipócrita viene desde incluso mucho antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. La palabra hipócrita se utilizaba en los teatros griegos. La palabra viene directamente del griego, es una transliteración de la palabra en griego, es Hipócrates. Y esa palabra significa un actor. Ese es un actor que se pone una máscara. Los actores griegos en los teatros griegos no se disfrazaban, solamente se ponían máscaras que representaban al personaje que estaban interpretando. Entonces esa era un hipócrita, una persona que se ponía una máscara. Ahora, Jesús, les voy a decir algo, Jesús no toleraba la hipocresía. Jesús siempre estuvo, de hecho fue algo de lo que más atacó contra los fariseos, era la hipocresía. En Mateo capítulo 23 dice, por lo menos dice 7 veces, dice: ay de ustedes pecadores, ay de ustedes hipócritas, ay de ustedes hipócritas. Por lo menos 7 veces dice la palabra hipócrita en el capítulo 23. Y luego dice en el versículo 28 de Mateo, fíjense lo que dice: por fuera parecen personas rectas, ¿verdad? Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro, ¿qué pasa? El corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Y tal vez ustedes conocen algún hermano, o a lo mejor han conocido algún hermano en la iglesia o en alguna iglesia que actúa como que todo está normal, viene a la iglesia, ¿verdad? Sube, toma cafecito, toma pan, está en su ministerio, sirve en un ministerio, está activo en la iglesia, pero ¿saben ustedes qué? Está engañando a su esposa. Y dice: wow. O a lo mejor nos ha pasado, ustedes conocen a alguna persona o conocen a algún joven cristiano de los del Unión Jeunesse, de nuestros jóvenes que vienen los viernes una vez cada 2 semanas y alzan las manos, adora a Dios con los jóvenes, pero ustedes saben que eso es el viernes, el sábado se van de fiesta y el domingo llegan bien crudos, ¿verdad? Bien enfiestados a la iglesia.
O tal vez ustedes conocen, a lo mejor no, ustedes conocen a un jefe, tienen un jefe o conocen a un hermano de la iglesia que es jefe en su trabajo y habla de Jesús, proclama a Jesús, pero trata a las personas como si fuera con los pies, ¿verdad? Los trata como si fuera peor, horrible, o sea, los tratan mal. Incluso hasta lleva a lo mejor sus negocios sin nada de integridad y todo el mundo lo sabe. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es nuestro papel en esta situación como cristianos, como seguidores de Jesús? De hecho, la pregunta es, ¿tenemos nosotros algún papel? ¿Es nuestro problema? ¿Nosotros tenemos que hacer algo con estas personas? ¿Tenemos que confrontarlos o solamente tenemos que dar un paso atrás y mantenernos orando por ellos? ¿Estar solamente al borde, ¿verdad? Sin acercarnos, o cómo respondemos? La pregunta es, ¿cómo amamos a los que dicen una cosa pero viven otra totalmente? Lo que quiero hacer, hermanos, como les dije, es poner una base primero y luego vamos a hablar de la forma de cómo los vamos a amar, cómo amamos a estas personas. Y la primera pregunta que vamos a responder, quiero que respondamos, la deben de tener ahí en sus boletines, es ¿por qué actúan de esa manera? ¿Por qué actúan de esa manera los hipócritas o los que nosotros pensamos que son hipócritas? Porque lo que queremos tratar es bien importante, hermanos, es discernir el por qué. Primero y lo más importante siempre es por qué. Porque eso nos va a ayudar a determinar lo que hacemos, nos va a ayudar a determinar cómo nos acercamos, cómo hacemos el acercamiento con estas personas. Otra vez les voy a decir, déjenme decírselo nuevamente. ¿Por qué actúan de esa manera? Nos ayuda a nosotros a determinar lo que hacemos como seguidores de Jesús. ¿Ok? Y vamos a ver los 3 puntos que tengo para ustedes. ¿Por qué? Porque tal vez, escuchen bien, tal vez nosotros pensamos que son cristianos, pero tal vez no conocen a Dios. Y esa es una cosa bien importante, porque nosotros pensamos que están siendo hipócritas, pero tal vez ni siquiera conocen a Dios. Dice en primera, es el problema, eso que tal vez no son hipócritas, no han nacido espiritualmente. Entonces dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 4, escuchen bien, lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero luego dice, no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso. Y la verdad no está en él, es decir, Dios no está en él. En otras palabras, hermanos, por el simple hecho de que vengan a la iglesia, por el simple hecho de que levanten sus manos y que llamen a Cristo Señor, o que se llamen ellos cristianos, o por el simple hecho de que piensan a lo mejor que son cristianos, no significa que hayan nacido de nuevo. Es bien importante aprender a determinar eso, porque tal vez no han sido transformados por la gracia de Jesús, por la gracia de Dios. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El hecho de que llamen a Cristo Señor, hermanos, no significa que hayan sido transformados por Dios. Esta persona, hermanos, no es hipócrita. Esta es una persona que necesita la gracia de Dios. Tenemos que guiarlos a conocer a Dios personalmente. Es por eso que es bien importante determinar cómo se comportan o por qué se comportan de esa manera, porque nos ayuda a determinar cómo vamos a responderles, cómo vamos a ayudarlos. Quizás simplemente, como les digo, no conocen a Dios. O quizás tal vez, hermanos, es la otra, número 2, lo tienen ahí en sus boletines. Quizás no han crecido espiritualmente. Y ese es otro problema, hermanos, porque si se comportan de esa manera es tal vez porque son nuevos en su fe. Son recién nacidos espiritualmente y no se les ha enseñado directamente o específicamente cómo deben de vivir, cómo debe de ser su vida delante de Dios. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, dice en el versículo 1, dice, no pude dirigirme a ustedes como a quienes, hermanos, como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo, dice, como bebés en el Señor Jesús. En otras palabras, hermanos, sí, hermanos, han sido perdonados, han sido cambiados por Jesús, pero el problema es que realmente no han crecido o no están creciendo. No han crecido espiritualmente y aún no han madurado. Hay personas que pueden pasar 30 años en la iglesia y nunca pasan, porque vengan a la iglesia 30 años no significa que ya son maduros espiritualmente. ¿Ok? Pueden pasar 30 años en la misma iglesia y quedarse en la misma estatura, como niños. ¿Sí? El crecimiento espiritual no es igual que el crecimiento físico. El crecimiento espiritual lo da el Señor y es a través de una relación personal con Él.
Entonces, esta es una persona, escuchen bien, porque esta es una persona que no necesita que se le regañe, es una persona que necesita corrección, es una persona que necesita instrucción, es una persona que necesita que se le oriente. Nosotros teníamos una tía allá en México, bueno, tenemos una tía, esas tías que son bien regañonas. ¿A qué hora le tocaron esas tías que saben meter pellizcos como de monjitas que te agarraban así, niños, así? Teníamos una tía, tenemos una tía que es así. Y mi hermano le decía, ay tía, dice, no me regañes, oriéntame, ¿verdad? Es eso. A veces no necesitamos regañar, necesitamos orientarlos, necesitamos instruirlos. Les voy a contar, conocí a un joven en Wichita, siendo pastor de jóvenes allá en Kansas. Y este joven tenía 1 año, 2 años o menos, sí, como 1 año, menos de 1 año tal vez, de haber sido recién convertido. Y este joven, la cuestión es que él era rockero, pero el rockero de esos pesados, metalero, sí, bien que le gustaba la greña larga y los tatuajes y se pintaba las uñas de negro, pero era rockero. Entonces, ¿qué pasa con este joven? Él viene a la iglesia y él es un recién convertido cristiano. No conoce lo que la palabra de Dios dice. Y él seguía viniendo con las uñas pintadas, seguía viniendo bien rockero. Y él decía, Señor, pastor, ayúdame, yo quiero cambiar. Ok, vamos a orar, yo te voy a ayudar. ¿Qué quieres hacer? Vamos a cambiar. Y lo estábamos instruyendo y en una de esas me dice, pastor, ore por favor para que mi novia no quede embarazada. ¿Verdad? Y no le vas a decir, ¡oh, hipócrita! No. Él no entendía todavía que eso no estaba bien. Pero él quería ser sincero. Oh, pastor, ora por mí para que no me agarren manejando borracho, por favor. Eso es obvio. Es una persona que es recién convertida, es un recién nacido espiritualmente. Hay que instruirlos. No hay que regañarlos. No necesitan corrección, necesitan instrucción. Ahora, otra vez, ¿por qué actúan de esa manera? Quizás, hermanos, es que nunca hayan nacido espiritualmente en la familia de Dios. Tal vez simplemente no han crecido espiritualmente, también hay que entender eso. O la tercera, y eso es bien importante, porque sí saben de Dios, sí conocen a Dios, pero deciden desobedecer a Dios. Y ese es un problema. Y esto es lo que quiero centrar el mensaje del día de hoy, porque eso es a lo que me refiero cuando hablo de un hipócrita. Alguien que conoce el camino de Dios, alguien que realmente conoce a Dios, que ha sido transformado, que ha sido cambiado por Dios, pero decide voluntariamente seguir desobedeciendo a Dios. Y tal vez es eso, porque dice, fíjense lo que dice Pedro. De hecho, Pablo escribe en 1 Corintios 10, dice, yo soy libre, dice, yo tengo libertad, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, pero no me dejaré dominar por nada. Yo tengo libertad de hacer lo que yo quiera, pero no voy a dejar que nada me domine. Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y Pedro lo escribe de esta manera en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 16. Dice, pues ustedes, hermanos, escuchen bien, son libres. En Cristo son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Seguimos siendo esclavos de Dios, seguimos siendo siervos de Dios. Entonces, hermanos, así que, dice, no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Hermanos, no usemos la gracia de Dios como una especie de cobertura para pecar. Que seamos libres en Dios, que seamos libres y perdonados de pecados, no es una licencia para pecar. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo, y eso es lo que sucede cuando a veces estas personas caen en un espíritu, en una hipocresía en sus vidas, porque piensan, muchas veces el problema es eso, que piensan que están por encima de las reglas. No, o empiezan a racionalizar. No, si yo no le estoy haciendo nada a nadie, yo no estoy haciéndole daño a nadie, yo estoy bien, estoy tranquilo. Es más, ¿quién eres tú para juzgarme a mí si tú también eres pecador? Entonces, esa es la hipocresía. De hecho, con un hermano, un conocido que era adicto a la pornografía, era una persona adicta a la pornografía y decía, no, es que yo no estoy haciéndole daño a nadie. Se empiezan a excusar. No estoy engañando a mi esposa. Es más, si mi esposa estuviera satisfaciendo mis necesidades, no me obligaría a hacer lo que estoy haciendo. Entonces empiezan a echarle la culpa a otra persona. No, hermanos, no soy materialista. Hay personas que así también. No, yo no tengo ningún problema. Me gustan las cosas bonitas, las cosas buenas. No es que yo sea materialista, pero es una persona que, ¿verdad?, le duele el codo. Una persona que no sabe dar, no sabe bendecir a otros así como Dios lo ha bendecido. Y Dios nos manda a ser generosos.
pero soy materialista. Ahora, no quiere decir que tener cosas buenas sea malo. El problema es poner tu tesoro en las cosas de la tierra y no en las de los cielos, en las cosas de Dios. Y normalmente te van a decir eso las personas hipócritas. No, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema con la ira. Yo no soy enojón. No, yo enojón, no. ¿Cómo crees? No tengo ningún problema con... No, yo no critico. Es más, ¿tú quién eres para criticarme a mí? Yo no soy criticón. De todos modos, ¿tú quién eres para juzgarme? Dios me va a perdonar así como soy. Así como yo soy, así Dios me perdona. Y esas personas que le digo, ponen excusas y ponen justificaciones, y esta es la persona que alguna vez conoció a Dios, pero que ahora lo justifica todo y usa la gracia de Dios, dice Pedro, como una excusa para pecar. Ese es el problema. Y Pedro dice, no lo hagas. No uses tu libertad como una excusa para hacer el mal. Ahora, el problema es ese. ¿Qué hacemos con este tipo de personas? ¿Qué hacemos con esta gente que dice ser una cosa, pero realmente vive otra? Que son hijos de Dios, que son cristianos, pero que no viven como si lo fueran. Entonces, aquellos que realmente han sido cambiados, los que queremos ser seguidores de Jesús, ¿qué hacemos? ¿Deberíamos ser confrontativos? ¿O deberíamos solamente orar por ellos? ¿Verdad? Orarle, Señor, ilumínalo. Hermanos, les voy a decir, es bien importante, pero bien importante que hagamos lo que les voy a decir, que lo hagamos bien. El de los siguientes pasos. Estos son unos pasos muy, muy prácticos. ¿Okay? Que podemos hacer, porque si nos equivocamos, hermanos, el problema es este. Si nos equivocamos en confrontar a una persona, el problema es este, que no solamente le podemos hacer daño a la persona, los podemos alejar de las cosas de Dios. También podemos hacerle daño a las personas que están a nuestro alrededor, que están observándonos. Y no solamente podemos hacerle daño a esa persona y a las personas que nos están observando, también podemos hacernos daño a nosotros mismos, si no lo hacemos de la manera correcta. Entonces, la confrontación tiene que ser, escuchen bien, tiene que ser guiada por la oración. Ahí lo deben de tener. La confrontación tiene que ser guiada por la oración. Es bien, pero bien importante que realmente seamos guiados por Dios a través de la oración, a través de su Espíritu Santo, para poder tener una confrontación que sea de sanidad, una confrontación para restaurar. Y quiero darles, como les decía, 3 ideas, 3 puntos que tienen ustedes ahí para cómo confrontar en oración. 3 pensamientos que vienen directamente desde las Escrituras, desde la palabra de Dios. Número 1, escuchen bien, y es bien importante, pero bien importante. Debemos orar antes de confrontar, debemos orar. La primera oración que tienes que hacer es: Dios, ayúdame a confrontar con un espíritu, con un corazón para restaurar. Ayúdame a confrontar con un corazón para restaurar. ¿Por qué? Porque los asuntos del corazón son asuntos de acercamiento. ¿Ok? Son asuntos de estar tan cerca con Dios como estar tan cerca con la persona. Los asuntos del corazón son asuntos de acercamiento, de acercarnos con el corazón correcto, con el corazón bien. No para juzgar, sino para restaurar. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo 1, lo tengo en la Nueva Versión Internacional. Algunos ya lo saben, dice: hermanos, dice Pablo, escribiendo a los Gálatas, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, ¿qué tienen que hacer, hermanos? Restaurarlo con una actitud humilde. Hay que restaurar a la persona con actitud humilde. ¿Qué significa restaurar, hermanos? ¿Qué es lo que significa? La palabra restaurar literalmente significa dar vuelta o traer de vuelta o volver a ser completo, a estar completo. Tú, hermano, tu corazón es para restaurar. Tu corazón es para traer a esta persona al propósito original de Dios que tiene para esa persona. No a tu propósito. Y lo tienes que hacer con un corazón gentil. Lo tienes que hacer con un corazón humilde. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera, me encanta, dice de esta manera, fíjense: si otro creyente, escuchen bien, otro creyente, ¿ok? No otra persona, cualquier persona, no, estamos hablando de los hijos de Dios. Si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, ¿qué tienen que hacer? Deben ayudarlo a volver al camino recto con ternura y con humildad. Porque a veces lo último que tenemos para ayudar a una persona es ternura. Es que tú eres no, y la primera cosa es que tú eres un hipócrita, hermano. ¿A quién le gusta que le llamen hipócrita? A nadie.
Entonces, lo que pasa es esto, hermanos, que esta persona se ha alejado. Es lo que dice la palabra, se ha extraviado. Entonces nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, lo que vamos a ayudar es a guiarlos de regreso al buen camino. Escuchen bien, y esta es la aplicación para nosotros, esta es la aplicación para ti como iglesia. Hermano, hermana, tú no eres el juez. Otra vez, tú no eres el juez. Tú solamente eres el guía. Amén. Yo no soy el juez. Tú no eres el juez. Nosotros no somos los que decimos que está bien, que está mal. Nosotros solamente vamos a ser la guía para traer a esta persona a un camino mejor. A la vida, a la libertad, a la salvación, a la verdad. En otras palabras, escuchen bien esto. Nuestro objetivo no es estar en lo correcto. Nuestro objetivo es ayudarlos a estar bien con Dios. Mi objetivo no es que decirte que tú estás mal. Mi objetivo es ayudarte a estar bien con Dios. Amén. No te equivoques, no eres el juez. Yo no soy el juez, yo soy el guía que te va a ayudar algún día a volver a la vida. Como tal vez algún día tú vas a poder o podrías ayudarme a mí. Porque nadie está exento. ¿Sí? Entonces restauramos con un corazón humilde y con ternura. Piensen en Jesús un poquito, hermanos. ¿Cómo restauraba a Jesús? ¿Cómo ayudaba? ¿Cómo amaba a Jesús? Con gracia y con verdad. Dos cosas bien importantes, con gracia y con verdad. ¿Se acuerdan una vez en los evangelios que trajeron a una mujer que había sido capturada o cachada en el pleno acto del adulterio? Entonces la trajeron sus captores, las personas que la cacharon, que la agarraron y la pusieron delante de Jesús. Esta mujer fue agarrada en el pleno acto de adulterio. La Biblia dice, la ley dice de Moisés que debemos matarla a pedradas. ¿Tú qué dices, Jesús? Imagínense que Jesús le hubiera respondido, mira, con pura gracia, mira, mujer, mejor que la próxima vez no te agarren, escóndete bien. ¿Sí? No, o sea, no hubiera sido bien. O tampoco que le hubiera dicho, sí, mira, te agarraron. No, arrepiéntete ahorita, aquí pide perdón en frente de toda la iglesia para que te vean y después te vamos a agarrar a pedradas. Tampoco. Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Jesús se agachó y empezó a escribir en la tierra. Y la Biblia no dice que estaba escribiendo. Muchos estudiosos eruditos dicen que, algunos dicen que estaba escribiendo los 10 mandamientos. Otros dicen que estaba escribiendo los pecados de las personas que estaban acusando a esa mujer. Porque uno por uno empezaron a irse. Entonces Jesús, después de arrodillarse, se levanta y en gracia le dice, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Y le dice la mujer, se han ido, Señor. Entonces en gracia le dice Jesús, ¿sabes qué? Yo tampoco te condeno. Pero en verdad, en la verdad le dices, pero ahora vete y no lo vuelvas a hacer. No peques más. Hay algo mejor, hay un camino mejor. Aprenda a tener una relación con Dios. Entonces Jesús restauraba con gracia y restauraba con la verdad. Y cuando hablamos con una persona tenemos que tener bien en mente que le vamos a decir la verdad, pero tenemos que decírsela con gracia. Amén. Ese es el corazón para restaurar. Ese es el corazón con el que ayudamos. ¿Ok? Entonces, número 1, ayúdame a confrontar o ayúdame a hacerlo con un corazón para restaurar. Punto número 2, ayúdame, Señor, a enfrentar con cuidado. Con cuidado, porque dice, ustedes son guiados por Dios, dice la traducción al lenguaje actual de Gálatas 6:1, dice, si seguimos leyendo, por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras, es con cuidado otra vez, pero tengan cuidado, hermanos, de no ser tentados de hacer lo malo ustedes mismos. Necesitamos ser bien cuidadosos porque en el momento que nos ponemos nosotros en la postura de orgullo, en la postura de que yo soy el que te está corrigiendo y no lo estamos haciendo con buenas palabras, tenemos que tener cuidado porque somos más vulnerables. Somos vulnerables al orgullo. ¿Qué pasa con el orgullo, hermanos? El orgullo siempre viene antes de la caída. Apréndanse bien eso. El orgullo siempre viene antes de la caída. Si alguien dice, no, yo nunca he hecho eso y nunca lo voy a hacer. No te metas en orgullo. Ese es orgullo y es peligroso. Porque ahí donde más orgullo tienes es donde más difícil vas a caer. Y donde más te va a doler.
De hecho, Pablo lo dice también en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice que si alguno de ustedes piensa que está firme, mire que no caiga. Tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado. Esto pasó en una iglesia grande en Estados Unidos, donde dos parejas de jóvenes, dos novios, eran novio y novia, dos parejas estaban siendo los líderes de los jóvenes. Estaban comenzando y eran personas que Dios estaba utilizando, un ministerio fuerte, un ministerio grande que estaba comenzando. Y estas dos parejas, uno de ellos estaban comprometidos para casarse. Entonces, un día viene la otra pareja de novios y le dice al pastor: pastor, Dios nos ha revelado que fulanito y fulanita están sosteniendo relaciones sexuales antes de casarse. Entonces fueron en contra de los otros novios y fueron a decirle: mira, ustedes están... Y empezaron a hacer un relajo ahí en la iglesia, empezaron bueno, casi expulsan a los que estaban ahí para casarse. La cuestión es esta, que después de unos meses se dieron cuenta que los que estaban teniendo relaciones sexuales son los que habían acusado. Y eso es lo que sucede muchas veces. No, hermano, no tienes que hacer eso. Cuando uno tiene ese orgullo, muchas veces eso es lo que pasa. Les conté una vez de que mis papás, antes de irse para Estados Unidos, nosotros estábamos viviendo, fueron a visitarnos. Mi papá compró una camioneta y la compró y dijo: voy a regresar a México, la voy a vender, pero nunca hizo ningún chequeo ni nada. Y mi papá lo que hizo fue que se llevó la camioneta, se le quedó a medio camino, tuvo que arreglarla, le invirtió más dinero y al fin de cuentas salió perdiendo dinero. Y yo dije: oye, eso yo nunca lo voy a hacer. Ni 2 meses pasaron, creo. Me metí a un concesionario y salió con una camioneta nueva que no podía pagar. Y al fin de cuentas salí perdiendo yo más dinero. Y eso es una lección. Cuando uno ve las cosas con orgullo, normalmente eso es lo que después te va a salir sucediendo a ti. Tengamos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el que piense que está firme, mire que no caiga. Tiene que tener cuidado. ¿Cómo confrontamos, hermanos, cuidadosamente? ¿Cómo confrontamos con un corazón para restaurar? Normalmente, hermanos, lo más importante y como seguidores de Jesús es seguir el ejemplo de Jesús. Amén. ¿Cuál es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? En Mateo capítulo 18, en los versículos 15 más o menos en adelante, Jesús habla y dice: si tu hermano o tu hermana peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Es ir y hablar con ellos. Escuchen bien. Dice: si tu hermano o tu hermana, hermanos, les voy a decir algo. Nosotros no vamos a confrontar a los que no son cristianos. Nosotros no tenemos que estar confrontando a todo mundo. ¿Por qué? A veces confrontamos a los que no son cristianos porque no se comportan como cristianos. Pero el problema es ese, que no son cristianos, no tienen que comportarse así. Tenemos que confrontar a nuestros hermanos. Entonces, cuando una persona entra en la iglesia y no es cristiana y no se comporta como cristiano, nuestra obligación no es confrontarlos, es amarlos y darles un lugar donde puedan pertenecer seguros, donde puedan conocer la gracia de Dios, puedan conocer el amor de Dios y que sea Dios quien los transforme, no nosotros. No eres tú. Amén. No es nuestro papel el cambiar y transformar a las personas, es el papel de Dios. Es el papel del Espíritu Santo. Entonces, cuando tu hermano, escuchen bien, cuando otro creyente, si es tu hermano o tu hermana, peca contra ti, entonces ve directamente con él o ve directamente con ella. En griego significa esto, escuchen bien. Si tu hermano o tu hermana peca contra ti, no lo estés publicando en Facebook. No lo estés publicando en Instagram, en Twitter. ¿Por qué? Porque ese es un problema. Muchas personas quieren resolver sus problemas por Facebook. Uy, que la hermana que me dijo. Uy, que ustedes, hermanos, si me pudieran incluir con usted. Ay, tantas cosas. Y hermanos, les voy a decir eso, lo más vergonzoso que como cristianos podemos hacer. Ir y a decirlo enfrente de todos. Es como si fuéramos al centro comercial. Llegamos al centro comercial. Escuchen bien, la hermana Juanita está en pecado. Hermana Juanita, párese por favor. Dígale de una vez, arrepiéntase aquí enfrente de todos. Juanita anda en pecado. Hermano, ¿cómo me vería yo así? Ve junto con tu hermana o con tu hermano, habla con ella. Si te escucha, dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, si te escucha, lo has ganado. No quiere decir que tú le ganaste, sino que lo has ganado para Dios. Lo estás ayudando a corregirse. Amén. Si no lo hace, ¿qué tienes que hacer? Ve, dice, traigan apoyo, ve por 1 o 2 personas para que en presencia de 2 o 3 personas, 2 o 3 testigos, esté toda palabra. ¿Qué quiere decir eso? Ve por tus líderes. Confía para eso tienes pastor, para eso tienes ancianos, para eso tenemos líderes de ministerios.
Si hay un problema, habla con tu líder. O si hay un problema con otro hermano, dile, hermano, mira, necesito hablar. Ya hablé con esta persona, pero no pasa nada. ¿Podemos ir tú y yo? O con otros 2 líderes. Luego, si no hace eso, ¿qué pasa? Si no pasa nada, bueno, entonces llévalo a la iglesia. Si en la iglesia de todos modos dice que continúa con la decisión de seguir en su pecado, ¿qué tienes que hacer? Entonces dice, trátalos como lo harías con un recaudador de impuestos. ¿Sabes qué significa eso? Porque para nosotros en la iglesia hoy eso no significa mucho. Pero para ese entonces, a los que estaba hablando con Jesús, lo que le estaba diciendo es que tienes que redefinir la relación. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, cuando hay un hermano o una hermana que sigue sirviendo a Jesús, que sigue viniendo a la iglesia y siente que puede estar aquí tranquilamente y estar engañando a su esposa por afuera, estar teniendo una relación de adulterio, entonces lo que vamos a hacer es esto, lo vamos a llamar uno a uno, vamos a hablar con él. Si no hace caso, entonces vamos con 2 o 3 testigos, vamos a hablar con él para que Dios hable y obre en su vida. Siempre se tiene que ser con un corazón para restaurar. Si de todos modos no hace caso, la Biblia nos enseña, bueno, entonces póngalo delante de la iglesia. ¿Para qué? Le ayudemos a cambiar como iglesia. Pero si aún así no quiere cambiar, entonces tienes que redefinir la relación. La Biblia dice, pon límites. Hay que trazar límites. Le vamos a decir, hermano, mira, porque te amamos no puedes seguir sirviendo en la iglesia. Eso que estás haciendo no es correcto, hermano. Pero cuando tú decidas, escucha bien, cuando tú decidas dejar de hacer lo que estás haciendo y empezar a hacer lo correcto, hermano, y que te arrepientas delante de Dios, ten en cuenta esto, que nuestros brazos y nuestras puertas siempre están abiertas para ti. Y vamos a estar contigo, vamos a estar a tu lado y vamos a ayudarte. Si necesitas restaurarte, vamos a ayudarte. A lo mejor tienes que pasar por un proceso, pero queremos ayudarte. Estamos aquí para ti. Pero no podemos salir a comer y estar como si nada estuviera pasando cuando sabemos lo que está pasando. No puedes seguir teniendo una relación con nosotros íntima, con tu iglesia, cuando realmente sabemos que en lo que estás. Ese es el problema, hermanos. Y suena duro, escuchen bien, suena duro, pero no es duro. Es lo más amoroso que podemos hacer. Confrontar a alguien con amor. Y lo último, ya para terminar, hermanos, es bien importante. Número 1, Dios, ayúdame a confrontar con un corazón para restaurar. Dios, ayúdame a enfrentar con cuidado. Y número 3, Dios, ayúdame a ver cuando yo soy el hipócrita. Y eso es lo más importante. Pensaron que se iban a ir fácil hoy, ¿verdad? Porque estamos hablando de personas difíciles. Pero a veces lo más difícil es ver cuando nosotros somos los difíciles en la habitación. Hermanos, Jesús le llama a los hipócritas en Mateo capítulo 23, versículo 17, dice, ciegos tontos, les dice así. En otras palabras, la hipocresía, hermanos, es bien difícil de ver en el espejo. Lo puedes señalar y lo puedes ver en todo. Pero no te das cuenta cuando estás viéndote frente al espejo. Y hermanos, yo creo que a veces yo puedo ser la persona más difícil de toda esta habitación. Yo creo que a veces yo puedo ser el más criticón, yo puedo ser el más manipulador, controlador, puedo ser el más codependiente. Y todo eso muchas veces lo que me hace a mí es ser el más hipócrita de todos. Y Jesús dice en ese sentido, de ciego tonto. Hermanos, cada vez que yo predico, cada vez que hay un mensaje que les quiero compartir a ustedes, la mayoría de las veces, casi todas las veces, primero el mensaje es para mí. Porque yo puedo ser el ciego más tonto de todos ustedes. Aquí predicándoles enfrente de ustedes y no cambiar nada yo. Pero todos tenemos que entender que es Dios el que nos está cambiando y nos puede cambiar. El problema es eso, que no lo vemos. El hecho de que yo puedo predicar aquí una cosa y irme a la casa y hacer totalmente lo contrario y no verlo. Y yo he aprendido esto en mi propia vida, hermanos. Y eso es bien importante. Que donde sea que yo más condeno a los demás, muy a menudo es donde más reflejo que mi corazón está vulnerable. Si empiezo a criticar o empiezo a ver, se dicen cristianos y mira cómo manejan el dinero. Y de veras, ¿cómo gastan? Yo no gastaría así. Y el problema es que tal vez ellos no tienen ningún problema con el dinero, el que lo tiene soy yo.
O a veces, mira cómo se vino el hermano. Uy, cómo se vino la hermana. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos pantalones? ¿Qué es esa ropa? Y el problema no son ellos, el problema soy yo. El problema que está viendo con lujuria o con malos pensamientos, el que está viendo a las personas mal soy yo. Tenemos que entender eso. Déjenme terminar con una historia. La historia de David. ¿Cuántos conocen a David? La historia de David. No sé si la conocen. David era un gran hombre de Dios. La Biblia dice que era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí se acuerdan? Pero David cometió un error muy grande. Bueno, cometió muchos, pero uno de los más grandes fue que él tenía que estar en la guerra. Pero en lugar de estar en la guerra, estaba en su azotea, ¿verdad? Viendo tranquilamente ahí en su hamaca. Y dice que uno de esos días, una mujer muy hermosa se estaba bañando. Y él vio a Betsy, ¿verdad? Ay, mira nada más, qué guapura. Y dijo como rey, mándenmela a traer, por favor. Y sus siervos obviamente la fueron a traer, su servidumbre. Y este hombre mandó a traer a la esposa de otro hombre para estar con ella en la noche. Adulteró con ella. Ahora, en lugar de hacer lo correcto y en lugar de cambiar, en lugar de pedir perdón, ¿qué fue lo que hizo? Prácticamente mandó matar a su esposo. Le dio una carta donde dice al jefe de la guardia, al jefe del ejército, ponlo hasta el frente de las líneas donde está lo más pesado. Y obviamente ahí iba a morir, ahí lo iban a matar. Y todo tan ciego, estaba ciego por su propia hipocresía, que no estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo. Un día llega un amigo de él, Natán, un profeta, y le dice, David, déjame contarte una historia. Mira, había un hombre que era muy, muy rico, tenía muchas cosas, tenía mucho dinero, tenía ganado, de todo ganado, tenía camellos, tenía vacas, caballos, tenía borregos, tenía de todo. Y enfrente de él estaba su vecino, este vecino era muy pobre. Él tenía nada más una ovejita. Y esa ovejita la amaban con todo su corazón, toda la familia, tanto que le daban de comer de su propia comida y le daban a tomar de su propia agua. La amaban, sus hijos la amaban como que era de la familia, como si fuera su mascota. Entonces un día llegaron los amigos de este hombre rico y tenían hambre. Y en lugar de tomar de sus ovejas o de su ganado, fue y agarró la oveja de su vecino, la mató y se las dio de comer. ¿Tú qué crees que se tiene que hacer? Y David dice en el versículo 5 del 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 5, dice que entonces David se puso furioso. ¿Cómo se le ocurre? Dice, tan cierto como que el Señor vive, juro que cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Estaba enojado. Debe reparar el daño dándole al hombre 4 ovejas de lo que se robó, y por no haber tenido compasión iba a seguir. Entonces Natán le dice David, ese hombre eres tú. En hebreo es acta ish o acta isha si eres mujer. Hermano, y eso es lo más difícil. Ese hipócrita a veces eres tú. Esa hipócrita a veces soy yo. Y tenemos que entender, tenemos que pedirle a Dios, Dios, ayúdame a ver cuando yo soy el hipócrita. Porque siempre que estamos condenando a otras personas, a menudo es el reflejo de donde más vulnerables somos. Y una de las metáforas que tenemos, hermanos, que Dios hace de nosotros, Jesús dice de nosotros, es que somos ovejas. ¿Sí saben que las ovejas no son las más inteligentes de todo el planeta? No, al contrario, son las más tontas. Y Dios nos compara con ovejas. Una oveja ¿qué hace? Ve algo brilloso y brilloso, ¿verdad? Es lo que hace la oveja. La oveja vaga, la oveja se desvía. Y escúchenme, hermanos, solo porque una oveja se desvía no significa que sea un lobo. Otra vez, solo porque una oveja se desvía no significa que sea un lobo. Significa que es una oveja que se desvió. Así que nosotros no somos los jueces. Nosotros no somos los que vamos a corregir a la ovejita. Nosotros vamos a guiar a la oveja al buen camino. Vamos a decir, ven ovejita, ven, te voy a presentar al buen pastor, el que nos va a llevar al buen pasto. ¿Por qué? Porque muchas veces Satanás susurra en los oídos de nuestros hermanos ovejitas. Mira ovejita esto. Mira aquello. Y entonces la gente se empieza a desviar.
Y entonces cuando nuestro hermano está cometiendo adulterio, cuando nuestra hermana está en chisme, cuando estamos viendo gente que está cayendo en problemas y en pecados y continúan haciéndoles, hermanos, no los vamos a descartar como si fueran un lobo, como si nunca los hubiéramos amado, sino como los vamos a personas que queremos hacer volver al buen camino. Les voy a decir algo que tenemos que reconocer, es que se trata de una de nuestras ovejas de nuestro rebaño. Somos del mismo rebaño. Y Satanás está tratando de sacar gente de nuestro rebaño. Y tenemos que cuidar, apoyar y restaurar a nuestros hermanos, a nuestras ovejas, a nuestra congregación. Amén. Hermanos, dice Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20, dice: hermano, escuchen bien, hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ella, sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino, lo salvará de la muerte y cubrirá una gran multitud de pecados. Y es por eso que debemos hacer las cosas bien. Debemos restaurar con un corazón en el lugar correcto. No enfrentamos con un corazón de juzgar, para juzgar, hermanos, confrontamos con un corazón para restaurar. Porque cuando Satanás trata de quitarle una oveja a nuestro rebaño, hermanos, tú puedes ser el que amorosamente ayuda a guiar de regreso a esa oveja, al buen camino. Y dice la palabra de Dios que en la gracia de Jesús ayudas a cubrir una multitud de pecados. Porque adivina qué. Un día, los ciegos tontos pueden ser ustedes. O el ciego tonto puedo ser yo. Y sin darte cuenta, un día yo puedo estar con un paso fuera del camino, fuera del buen camino. Pero tú puedes ayudarme a regresar a mí. O yo puedo ayudarte a regresar a ti. Y así es como amamos a las personas difíciles. A las personas que muestran una cosa, pero que viven otra. Los ayudamos con un corazón para restaurar. Vamos a orar, hermanos.